Por estar en la calle Maceo, dando su frente al Parque Calixto García, esta es la cuadra holguinera más retratada. Y como tenemos fotografías de varias épocas históricas, podemos comprobar cómo han ido evolucionando los edificios de la cuadra. De las tantas fotografías vamos a escoger una al azar, esta. Y ahora vamos a colocar la cámara nuestra en el mismo lugar donde debió ponerla el maestro fotógrafo. Para eso nos van a ayudar nuestros colegas de Radio Holguín. Un día podremos contar la historia de cada uno de esos edificios. Hoy en lo particular nos interesan dos. Uno que ya no existe más y otro que se ha transformado tremendamente. La primera casa de 2 plantas que se ve en la fotografía es la actual Casa de la Cultura Manuel Dositeo Aguilera, antes residencia de Wenceslao Infante, pero de esa les hemos hablado en otro momento. Quiero que vean la segunda casa de 2 plantas que se ve en la fotografía. Vean ahora la imagen actual. Hoy no existe el segundo edificio de 2 plantas. Ahora poseemos una segunda fotografía en la que se ve el viejo edificio desaparecido y de frente. La propaganda del Hotel Ritz decía: único frente al Parque Calixto García. Habitaciones dobles para familias. La publicidad del Ritz también lo llamaba la periquera chiquita. Periquera chiquita porque, obviamente, este edificio era más pequeño que la casona que conocemos. Al triunfo de la Revolución, las habitaciones dobles del hotel se las entregaron a quienes no tenían dónde vivir, pero el edificio no soportó y ya a principios de la década del 70 hubo que demolerlo y entonces en el entramado urbano de la cuadra hubo un hueco que recordaba aquellas hermosas dentaduras a las que le falta un diente. Ya hace varios años que ahí se hizo la instalación de La Begonia, que es un snack bar. Otra vez, desde el privilegiado balcón de Radio Holguín, privilegiado por la hermosa vista que tiene. Ahora quiero que vean el edificio que estaba al lado del Hotel Ritz, que es el que más nos interesa hoy. Vean. Se trata de una enorme casona que ocupa el espacio donde en el presente están la Biblioteca Alex Urquiola y el Centro Provincial de Arte. Este último también conocido popularmente como Sala Moncada. En la fotografía vieron un enorme caserón que ocupaba el espacio que hoy la Biblioteca Alex Urquiola y el Centro Provincial de Arte. Por cierto, este último, el Centro Provincial de Arte, por muchos años se conoció en Holguín como la Sala Moncada. Desde esta posición se puede tener una mejor idea del tamaño de la vieja casona. Tan enorme era que se le calculan unos 1000 metros cuadrados de superficie. Fue levantada en 1870 y su constructor y dueño fue Andrés García Bárcenas. Ahora voy a contarles algo que al parecer no tiene nada que ver con lo que les vengo narrando, pero verán que sí. La célebre cantautora argentina, María Elena Wolf, la autora de eso ingenuamente hermoso que dice, y en eso llegó el doctor manejando un cuatrimotor. María Elena Wolf les decía, cuando narró su autobiografía, dijo que en el pobladito provinciano en el que nació, allá en la Argentina, no llevaban la leche en cántaras, no la llevaban en litros, las llevaban, dijo ella, en vacas. Y en Holguín ocurrió exactamente así. Salían los lecheros con sus vacas por todo el pueblo y cuando alguien quería el producto, pues preparaban la vaca, la ordeñaban y entregaban la leche, que más fresca no podía ser.
Pues bien, muchas de las vacas holguineras de mediados y finales del siglo XIX salían de esta casa de aquí atrás. Claro, no de esos edificios que ven, sino de la vieja casona, de la que les vengo hablando. Ya les había dicho que el viejo y enorme caserón que estaba en esta parte de la ciudad, construido en 1870 por Andrés García Bárcenas, existió por mucho tiempo. Quien no existió por mucho tiempo fue don Andrés. Es que nadie sale con vida de la vida. Don Andrés García Bárcenas murió, y aquí tengo la fecha exacta, el 14 de septiembre de 1884. Entonces, la casona pasó a su heredera, que era su viuda, doña Clotilde Angulo. Una vez que fue dueña universal de la casona, doña Clotilde la transformó, acomodó todo de otra manera. La parte de adelante, la que da a la calle Maceo, doña Clotilde la convirtió en casa de vivienda. Pero, bueno, mejor damos la vuelta por detrás. Venga. La calle Mártires, esquina Martí, en la ciudad de Holguín. Hacia esta esquina daba el fondo de la enorme casona de Clotilde Angulo, que llegaba más o menos hasta donde está el cartel de la Dirección de Planificación Física que están viendo. Bueno, pues a esta parte de atrás, aquí fue donde la doña decidió que iban a residir sus vacas, que salían en las madrugadas de mediados y finales del siglo XIX a repartir la leche a los vecinos, como mismo en el pobladito argentino de la cantautora María Elena Wolf. Porque estamos decididos a contarles toda la historia de la vieja casona que existía en esta esquina holguinera de la calle Martí y Maceo. Vamos a dejar por un momento la historia de la casona, exactamente en el momento en que muere doña Clotilde, pero les aseguro que vamos a regresar a ella. A lo mejor un oso blanco del Ártico puede vivir solo y jamás necesitar del otro oso, pero un humano no. Nosotros necesitamos de los demás para sobrevivir. Y por eso la vocación humana de las asociaciones, cofradías, gremios, cabildos, liceos, casinos, logias, sociedades de socorros, clubes. Lamentablemente, los humanos siempre han tratado de diferenciarse de sus semejantes. Puede ser por el color de la piel, puede ser por la profesión, puede ser por la zona geográfica de la que provengan, también por el tamaño de su cuenta bancaria. En Holguín, los ricos blancos se asociaron entre ellos y crearon la que ha sido para siempre la asociación más elitista de Holguín, el Liceo. Holguín tuvo liceo desde el día 6 de enero de 1887, o sea, que para entonces hacía 17 años que se había construido la casona de don Andrés García Bárcenas, hacía 3 años que el individuo había fallecido, por tanto ya existía en este lugar la lechería de doña Clotilde Angulo. Pero no, el liceo no tuvo nada que ver con este espacio durante los últimos años del siglo XIX. Aquí, ya lo saben ustedes, solamente existía la vieja y enorme casona y la lechería. Durante todo ese periodo, que va desde 1887 hasta que llega el siglo XX, el liceo holguinero estuvo primero en una casona que estaba donde después se construyó el Teatro Infante, hoy Edi Suñol, y después el liceo estuvo en la Periquera. Concluyó la guerra del 95 y llegó el ejército interventor norteamericano y se asentó en la ciudad, y entonces las élites blancas de Holguín necesitaban adquirir mayor notoriedad.
Para conseguirlo podían, por ejemplo, pues buscar una sede para su liceo que fuera bien visible, y empezaron a buscar. Tenía que ser un lugar que estuviera bien en el centro de la ciudad. Quiso la casualidad que en esos momentos la descendencia de doña Clotilde Angulo estaba vendiendo su casa por pedazos, y los del liceo compraron exactamente la parte que hoy ocupa la biblioteca Alex Urquiola. La compra fue en el año 1902. Lógicamente, este edificio que ven, donde está ahora la biblioteca Alex Urquiola y donde antes estuvo el Liceo de Holguín, no es parte de la vieja casona de Andrés García Bárcenas. No, porque en 1870 y tampoco en 1902 se podían hacer edificios como ese. ¿Y saben por qué? Porque entonces no se había inventado la técnica del hormigón armado. El hormigón armado es una técnica que se creó por allá por la década de 1940 y que a Holguín llegó en grande en la década de 1950. Ese edificio que están viendo es de 1953. Por tanto, el Liceo de Holguín residió en el pedazo de la vieja casona de Andrés García Bárcenas por unos 51 años. Debe haber televidentes ahora mismo que quisieran ver cómo era ese edificio cuando era liceo y cuando todavía era parte de la casona de Andrés García Bárcenas, y lo van a poder ver. Esta es la fotografía. La imagen que vieron en la fotografía es el Liceo de Holguín, desde 1902 hasta 1950, cuando fue echado abajo para construir este nuevo edificio. Por cierto, al Liceo de Holguín, al viejo Liceo de Holguín, vinieron de visita todos los presidentes de la República, desde el primero, Estrada Palma, hasta Fulgencio Batista. Al más fastuoso de los edificios que ha tenido esta ciudad de Holguín regresaremos en la próxima emisión para curiosear su interior. Hasta entonces.